Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina González Pérez. Estamos revisando lo que es la evaluación de proyectos de inversión. Para ello, pues es importante reconocer que existen diferentes metodologías. En esta etapa de la evaluación de proyectos de inversión es un proceso fundamental para cualquier organización que busca maximizar su rentabilidad y asegurar la viabilidad de sus iniciativas. En este video vamos a abordar los métodos más utilizados para la evaluación de proyectos de inversión que podrían resultar fáciles para ustedes para realizar el análisis vertical, horizontal y las razones financieras. Estos métodos nos van a permitir revisar, evaluar la salud financiera del proyecto que estamos proponiendo y vamos a tomar decisiones informadas. Estas decisiones informadas pues van a estar sustentadas en valores numéricos que nos van a permitir en porcentajes y en variaciones de aumentos y disminuciones, así como índices, de conocer si nuestro proyecto es viable o no. En este día vamos a revisar que el análisis vertical lo vamos a entender como una técnica que nos va a permitir, déjenme compartirles la pantalla, nos va a permitir revisar si nuestro proyecto es viable o no. Comencemos entonces con el análisis vertical en los estados financieros y vamos a empezar por saber o conocer qué es. Es una técnica fundamental de un análisis que se va a expresar cada partida del estado financiero como un porcentaje. Es decir, vemos en la diapositiva un dibujo donde está el 100% que podremos señalar o asimilar a lo que es un pastel. Este pastel sería nuestro 100% y queremos conocer qué porcentaje corresponde de cada rebanada. En esta cuestión de cada rebanada, pues será el porcentaje que corresponde a cada partida del estado financiero. Esta herramienta nos va a permitir comprender la estructura, la composición financiera en un periodo específico, facilitando la identificación de proporciones, relaciones entre diferentes cuentas. A diferencia de otros métodos, este análisis se va a centrar en la fotografía actual de la situación financiera, mostrando entonces el peso relativo de cada elemento dentro del conjunto total. Dentro de la aplicación práctica podemos revisar que en el estado de situación financiera antes conocido como balance general, cada activo va a representar un porcentaje del total de los activos y también lo vamos a revisar con el pasivo que va a representar un porcentaje del total de los pasivos. Del capital, si fue un capital ganado o contribuido, vamos a revisar este porcentaje. Va a permitir visualizar rápidamente qué componentes tienen mayor peso en la estructura patrimonial de nuestra empresa. Es entonces que vamos a revisar que existen diferentes formas de analizar un estado financiero. Esta es la más sencilla. Podrán observar que se trata de colocar una regla de 3 nada más en relación a la cantidad que tenemos como base, que sería el 100%, y lo que sería sacar de manera porcentual la partida correspondiente. Vamos a ver, voy a compartir de nuevo pantalla. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a revisar que en este ejemplo vamos a aplicar la fórmula del valor de la partida entre el total del grupo por 100. Eso va a ser igual a nuestro porcentaje de participación. Como les decía, es una regla de 3 que trata con respecto de una operación matemática simple de división y después de multiplicación, transformando entonces las cifras absolutas en proporciones comprensibles. Ahora, estos estados financieros se aplican tanto al estado de situación financiera como al estado de resultados. Va a proporcionar una visión completa de la estructura empresarial. Veamos, si tuviéramos, por ejemplo, 20,000 pesos de inventarios y los activos totales son de 80,000, entonces nuestros inventarios correspondería
20,000 entre 80,000%, lo que nos da igual a un 25% del total de los activos. Es decir, una cuarta parte corresponden a la partida de inventarios. En esta metodología vamos a encontrar una herramienta poderosa porque se va a convertir en valores absolutos los porcentajes relativos y va a facilitarnos la comprensión de nuestras cifras de estados financieros. Ahora, es importante reconocer que en este análisis, pues al evaluar en porcentajes, debemos de tener todo el contexto de la empresa, no solamente lo que nos salga en la fórmula, sino también determinar si es coherente y congruente lo que estamos observando, lo que estamos analizando. Si una empresa, por ejemplo, tuviera un mal año, probablemente nuestro análisis estaría desproporcionado. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros revisáramos solamente el ejercicio actual, nos da un parámetro pues sesgado, es decir, en una situación de individualización del ejercicio. Veamos qué información nos podría brindar. Fíjense, podremos tener estructura patrimonial, que ahí identificamos activos, pasivos y lo que es el patrimonio o lo que es el capital. Y vamos a revelar si hay un equilibrio financiero real y la capacidad de financiación, es decir, la capacidad que puedo yo tener tanto de prestar dinero como de que me lo presten. Ahora, la distribución de los recursos va a mostrar si los ingresos son proporcionales lógicos a los costos operativos y a los gastos respectivos de las ventas totales. Eso nos va a permitir evaluar eficientemente la operación. Podríamos encontrar áreas de oportunidad. En este caso, vamos a revelar costos elevados o gastos desproporcionados que pueden estar afectando negativamente la rentabilidad. Existirán también puntos de control. Estos puntos de control o de referencia va a tratarse de monitorear continuamente estos indicadores de porcentajes para detectar oportunamente si existen desviaciones en la estructura financiera planificada. Es decir, si nosotros en el presupuesto tanto de inversión de capital o de ventas y producción tenemos una promesa de una cantidad o una meta a alcanzar, y en la realidad, durante el proceso de la operación de la empresa, se está llegando a un resultado diferente por una variación de disminución o aumento, va a proporcionar entonces eh, una oportunidad para que nosotros tomemos una decisión lógica, estructurada, pensada y documentada. Se necesita entonces verificar cuál es la importancia en la evaluación del proyecto de inversión. En este caso, el análisis vertical nos va a servir como una herramienta estratégica fundamental. Esta estrategia nos va a permitir convertir la información en toma de decisiones acertada. ¿Por qué? Porque nos va a dar un análisis comparativo temporal en relación a contrastar, comparar la estructura financiera en el antes del proyecto, durante el proyecto y después de realizar la inversión, identificando si debe de existir en ese momento o en algún momento posterior un cambio estructural en el proyecto. La detección de estos impactos ayuda si la inversión propuesta mejora la eficiencia operativa o por el contrario, puede generar desequilibrios financieros que podrían comprometer la estabilidad empresarial o la estabilidad del proyecto. Una de las técnicas que se utilizan dentro de la cuestión del análisis de la evaluación del proyecto es generar técnicas de benchmarking sectorial. Esta facilita la comparación con las empresas similares dentro del sector, permitiendo validar la viabilidad del proyecto mediante el contraste con estándares en la industria y mejores prácticas. Veamos, por ejemplo,
Si quisiéramos colocar una oficina, un despacho, ese despacho pues va a tener activos corrientes, los cuales son efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Y podrían colocarse un total de estos activos corrientes, de tal manera que el 100% de nuestros activos tendríamos que investigar, que averiguar por medio de esta fórmula cuánto sería el porcentaje que equivaldría a esos activos. Supongamos que estos activos corrientes significan el 40%, y de ese 40%, ¿cuánto significa efectivo? Supongamos que 10, que cuentas por cobrar otros 10 y que inventarios 20%. Entonces entenderíamos que el 40% de nuestros activos son sumamente importantes porque casi se trata de la mitad de lo que poseemos, casi. Entonces, en esta estructura podríamos hablar que tenemos una alta liquidez y que tenemos una menor capacidad productiva. En otro escenario, vamos a suponer que nuestra inversión en maquinaria y equipos fueran un 60% del total de nuestros activos. Esto significaría que tenemos estabilidad y posibilidad de la producción. Dentro de las ventajas del análisis vertical, podremos observar que existen un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, tenemos aquí que las ventajas del análisis vertical en la gestión financiera es que pueden ser comparados universalmente. Facilitan la comparación entre las empresas del mismo sector, independientemente de su tamaño, volumen de operaciones, si se trabaja con porcentajes en lugar de valores absolutos. Es decir, es mucho más fácil revisar que hay un 20% a que yo establezca si 100,000, 151,320.30 centavos es mejor, mayor, menor en una cantidad. Es mucho más difícil a lo mejor un cálculo aritmético mental. En cambio, si observamos que es un 20%, pues puedo decidir que es la quinta parte de algo. También nos genera un diagnóstico más rápido con relación a detectar fortalezas, debilidades estructurales de manera inmediata, permitiendo identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en crisis financieras. En este sentido, el diagnóstico rápido nos ayuda a detectar el poder de esa partida, por decirlo de alguna manera. Si nosotros colocamos el activo corriente y lo comparamos contra el pasivo corriente, nos va a ayudar. Entonces, tenemos que el caso del porcentaje de esta parte de las ventajas es que este diagnóstico nos puede ayudar a revisar que existe la posibilidad de que si aplicamos una razón financiera adicional a este proceso de análisis vertical que vamos a ver más adelante, pues nos pudiera ayudar a concretar la compra, por ejemplo, de más maquinaria, o podemos revisar si tenemos el suficiente flujo de efectivo para esta compra. Ahora, en relación a lo que serían las cuestiones de liquidez, pues vemos activo circulante contra pasivo circulante y podríamos establecer un margen de acción o de toma de decisión en relación a generar a lo mejor una inversión o probablemente si tenemos insuficiencia de los recursos de liquidez, pues podríamos pedir un préstamo a corto plazo. Es importante reconocer que pues las debilidades estructurales en relación al pasivo, también es importante que por medio de este porcentaje, pues lo notemos, porque en una parte los préstamos a corto plazo o los préstamos a largo plazo
Con este porcentaje podemos saber qué tanto estamos obligados a tener una capacidad de pago, una capacidad, por ejemplo, de atención a los compromisos, ya sea con instituciones financieras, instituciones bancarias o privadas, y pues nos va a dar un margen de un diagnóstico rápido. Si necesitamos, a lo mejor, colocar mayores artículos a la venta para poder tener un flujo de efectivo mayor, es decir, una suficiencia, o si necesitamos disminuir este efectivo y generar inversiones, haciendo un análisis también comparativo de cuánto nos sale o cuánto nos cuesta. Es importante revisar que en esta situación, dentro de las ventajas, tenemos también, como les voy a presentar en pantalla, exactamente hay un análisis integral, como les platicaba, ¿no? Es complementario a diferentes otros análisis, como puede ser un análisis horizontal, el análisis por razones financieras, y va a crear un panorama completo que va a sustentar estratégicamente la información y la precisión. Su formato va a estar basado en una simplicidad interpretativa, que va a facilitar la comunicación de resultados a los stakeholders, que son los interesados en la información, tanto financieros como no financieros. Y esto va a ayudar a transparentar, a democratizar el acceso a la información estratégica clave. Cuando hablamos de complementariedad con el análisis horizontal, hablamos acerca de la verdadera potencia del análisis financiero. Aquí vamos a revisar que existe una combinación que se puede hacer, un equipo de trabajo que se puede hacer con el análisis horizontal cuando tenemos una metodología establecida. Primero, porque el análisis vertical requiere de 3 condiciones. La primera es que va a ser una fotografía a un ejercicio del año. La siguiente es que va a revisar de un 100% cuánto tiene dependiendo del porcentaje de cada partida. Y por último, tendremos que, pues nos va a dar una composición porcentual con valores absolutos. Y en este sentido, el análisis horizontal va a complementarlo porque en el horizontal, tenemos que revisar 2 ejercicios y ahí establecer el aumento o la disminución tanto en cantidades en pesos como en porcentaje. Esta sinergia va a crear que juntos estos 2 análisis puedan evaluar el impacto inmediato como la sostenibilidad futura de los proyectos de inversión. Entonces, las recomendaciones para el uso de los proyectos de inversión con respecto a este tipo de análisis es que vamos a requerir Ok, entonces, regresando al tema, podemos observar que las recomendaciones para el uso de este tipo de técnicas es que en el análisis vertical se complemente con el análisis horizontal y también se revise si hay un comparativo con pre, post, inversión. Realizan el análisis con cuestiones exhaustivas en relación a no solo entender los porcentajes, sino también a revisar qué significan estos porcentajes, cuál es el contexto que tenemos de la empresa. De tal manera que si, por ejemplo, vemos que en este año no nos fue tan bien en las ventas, revisemos si existe una disminución proporcional a, por ejemplo, alguna característica. Puede ser que los costos pues se hayan elevado y por tanto el precio de venta se haya elevado y nuestros clientes pues no hayan requerido de nuestros servicios. O probablemente se tengan cambios en relación a, por ejemplo, que los gastos se hayan aumentado, porque probablemente a lo mejor se haya contratado más personal. En fin, revisar cuáles son las condiciones de venta, cuáles son las condiciones de costos
y cuáles son las condiciones de gastos que están alrededor de lo que serían las cuestiones de los porcentajes o el equilibrio que hay en estos porcentajes. En esta situación hablamos acerca de que hay una liquidez, hablando en relación, por ejemplo, del estado de situación financiera. Es recomendable que cuando queremos revisar en un proyecto de inversión si va a ser capaz de pagar sus compromisos a corto plazo, pues que se establezca un análisis del estado de situación financiera. Es importante no solo contemplar si podemos endeudarnos o si estamos muy endeudados o si tenemos activos para responder, sino qué clase de activos tenemos. Para ello, pues lo vamos a complementar con el análisis de razones financieras. Este análisis de razones financieras nos va a permitir generar una estrategia más sólida porque por una parte el vertical nos va a decir los porcentajes, el horizontal de un ejercicio, el horizontal nos va a decir el de 2 ejercicios, 3 ejercicios o hacia atrás los ejercicios que se requieran para poder entender una tendencia. Y las razones financieras, que son índices, son herramientas que nos permiten evaluar la salud, se pueden revisar desde 4 cuestiones. La primera que hablábamos era la de liquidez. Esta liquidez nos va a ayudar a medir cuánto y cómo puede la empresa cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. Las más comunes son 4. Sería la razón del circulante o corriente, la prueba ácida, la razón corriente, pues va a ser los activos corrientes entre los pasivos corrientes. La prueba ácido es muy similar la fórmula. Ahí tenemos activos corrientes menos inventarios y eso entre pasivos corrientes. Esto nos va a permitir saber si la empresa, el proyecto, puede generarnos la capacidad para cumplir con los compromisos de deuda a corto plazo. Y, como les decía, el análisis de qué tipo de activos nos van a apoyar o a soportar este tipo de cuestiones. En general, les quiero indicar que es una buena estrategia combinar estas 3 metodologías. Ahora, si nos permite el mercado hacer un benchmarking, es aconsejable tener alianzas con lo que serían las cámaras de comercio, con bases de datos estadísticos, como las que podría dar, por ejemplo, Banco de México, o podría dar INEGI, o podría dar algún sindicato también, a lo mejor también la cuestión de investigaciones especializadas que nos permitan comparar sistemáticamente los resultados de diferentes empresas de nuestro mismo sector y entonces identificar si han habido desviaciones significativas, no solo para nuestra empresa, sino también para nuestros competidores o para nuestros aliados. Y entonces podremos tomar decisiones más justas, más inmediatas con respecto a esto. Es importante saber que existe una integración con los indicadores de desempeño financieros, como podría ser la parte del ROA, que es la rentabilidad sobre activos, el nivel de endeudamiento, que nos podría dar una visión 360 con respecto a la salud financiera. En esta cuestión de rentabilidad, en relación a los activos, también tenemos que revisar en qué tiempo podemos regresarle a los inversionistas su aportación. Y en general, podríamos colocar los indicadores dependiendo de nuestro proyecto, pero los básicos serían liquidez, rentabilidad y endeudamiento. Y para ello nos vamos a apoyar entonces con las razones financieras. Estas razones financieras vamos a tener, por ejemplo, que podemos establecer razones de rentabilidad cuando hablamos de un margen de utilidad neta. En la utilidad neta sería entre las ventas totales. Y cuando hablamos de un retorno sobre el capital, podríamos hablar de una utilidad neta entre el patrimonio.
Y si quisiéramos revisar la rotación de activos, podríamos revisar las ventas totales entre el total de activos. Esto nos van a dar indicadores que nos van a medir, por ejemplo, la capacidad que tiene el proyecto o la empresa para generar ganancias. Si estamos hablando, por ejemplo, del ROA, va a ser la razón que nos ayude a saber cuán efectivamente está siendo utilizado su activo. Dentro de la evaluación de proyectos de inversión y el análisis financiero, son procedimientos esenciales que permiten a las organizaciones tomar decisiones informadas. Al aplicar estos métodos, como les mencionaba, pues los analistas podemos obtener una visión clara de la visibilidad, viabilidad y rendimiento de los proyectos. Es importante que no dejemos a un lado que solamente son herramientas. Estas herramientas nos permiten saber si nuestro proyecto va a tener éxito y sostenibilidad, como lo estamos observando en la diapositiva. Esta herramienta va a ser esencial. El análisis vertical va a ser una herramienta para entender la composición más que nada de la estructura del 100%, cuánto porcentaje nos ocupa cada cuenta. El poder de esta herramienta es saber cómo interpretar esos estados financieros, es decir, a qué se trata con activos, qué son pasivos, qué es capital, cómo se clasifican, qué nos dice cierta cuenta, en qué momento tendríamos que tomar una decisión cuando en el análisis vertical a lo mejor tuviéramos un límite mínimo y máximo de este tipo de cuentas o de este tipo de cuestiones, como saber si a lo mejor yo tuviera un endeudamiento de más del 80% de mi empresa, pues estoy mal. Tendría que buscar fuentes de financiamiento o probablemente hablar con los accionistas porque ya no está haciendo un negocio. O en el caso de un proyecto, como lo estamos viendo, que no va a ser viable porque no va a ser sostenible. Si estuviéramos hablando de resultados, probablemente tendríamos que buscar la maximización del porcentaje que tenemos de ventas y estas ventas, cómo están siendo obtenidas. Si, por ejemplo, tenemos una venta de mayoreo, una venta de menudeo, ¿cuál sería la proporción correspondiente correcta para tener una buena opción o un abanico de opciones para nuestros clientes? Y esto va apoyado con el estudio de mercado que vimos en el primer parcial. Ahora, dentro de las cuestiones de sostenibilidad, tendremos que incorporar una metodología en la empresa, una política para poder desarrollar estos análisis, o tenemos que colocarnos en el comité de lo que sería el estudio de financiero, tenemos que colocar un comité que estuviera revisando continuamente durante el proyecto, durante la planeación, ejecución y conclusión del proyecto, que estos indicadores estuvieran en un rango aceptable. Esto, pues, para garantizar la probabilidad del éxito y la sostenibilidad a largo plazo de los proyectos que estamos emprendiendo. Ahora, son decisiones estratégicas rigurosas que los proyectos de inversión nos van a requerir de una formalidad en relación al cálculo, a seguir al pie de la letra las fórmulas de las dos cuestiones, tanto del método vertical como del método horizontal. Así como revisar, si no nos las podemos aprender las razones financieras, pues dejar un listado, digamos, un formulario de base en una cuestión de Excel para poder calcular lo que es la liquidez, la rentabilidad, el rendimiento, la operación. Es entonces que en esta cuestión de análisis financieros nos va a permitir tener mayor oportunidad de colocar estrategias para presentar nuestro proyecto y también para generar estrategias ya que se esté ejecutando. Si estamos observando que hay disminuciones o hay aumentos dentro de nuestro proyecto.
Si bien es cierto, todo este tiempo he estado hablando de la cuestión del método vertical, me gustaría compartirles un video con relación al análisis horizontal. Deme oportunidad y lo comparto. La semana pasada sacamos un video acerca de cómo hacer
Entonces, como se puede observar en el video, tenemos diferentes años. Un año, por ejemplo, 2024 contra 2023, y dentro de esa parte tenemos que establecer la variación. Esa variación se establece con una fórmula muy sencilla. Esa fórmula es año nuevo menos el año viejo, ese sería el aumento o disminución, y a esa cantidad entre el año viejito. Voy a colocar en unos momentos una gráfica, un ejercicio. Un segundo. Por favor. En un momento más se los muestro. Vaya, entonces, por ejemplo, tenemos, voy a aumentar un poco el zoom para que se alcance a ver. Si, por ejemplo, nosotros tenemos un estado de resultados y en ese estado de resultados tenemos el año de 2023 contra el año 2024, tendríamos que establecer entonces la diferencia de año nuevo menos año viejo. Esta diferencia la tendríamos que dividir entre el año viejito, es decir, 8 millones contra los 12 millones que tuvimos en 2023, nos va a dar una disminución de 4 millones en las ventas. Si esos 4 millones los comparamos contra los 12 millones que teníamos en 2023, nos va a salir un porcentaje del 33%. Si fuéramos más exactos, inclusive con decimales, 33.33 negativos. Es decir, por alguna razón en 2023 tuvimos más ventas que en 2024. Si nosotros replicamos la fórmula, vamos a observar que, por ejemplo, para el 2023 en la venta de activo fijo, en este ejemplo que estamos revisando, estaré hablando de que también hubo una contracción del mercado de 3.800.000, lo que significa un 47.50%. Y si lo hacemos a nivel total, estamos hablando que hubo una disminución de las ventas totales en relación a 7.800.000, lo que nos equivale a un 39% comparado con el año anterior. Este mismo procedimiento, si observan, lo podemos replicar en costos, lo podemos replicar en gastos y, por último, en la utilidad o en la pérdida, de tal manera que nosotros podemos establecer tanto variaciones positivas como variaciones negativas. Este archivito se los voy a compartir en un momento más. Lo voy a colocar en lo que serían los archivos que tenemos en los equipos. Es importante revisar que, si bien es cierto, en la parte del proyecto no nos establece colocar tanta información, sino solamente saber si es viable o no, me gustaría que intentaran este tipo de ejercicios con los presupuestos, con las proyecciones que tienen, por lo menos el análisis vertical, para efecto de que ustedes puedan corroborar si su proyecto va a ser viable. Por último, me gustaría compartir un video de las razones financieras para que quedara un poquito más claro.
una razón financiera. Y es importante entender desde este primer momento porque cuando tú presentas un análisis financiero, es importante que no solamente vas a decir, mira, dividí activo circulante entre pasivo circulante y me dio 1.5. Ya apliqué la razón financiera. Aplicar razones financieras no tiene mayor complicación. ¿Dónde encontramos, entre comillas, pudiéramos llamarle esa complicación? ¿Dónde la pudiéramos encontrar? En el interpretar el resultado, que también vamos a platicar el día de hoy de cómo se interpretan cada una de estas razones financieras. ¿Qué tienen que decir? ¿Qué significan? ¿Para qué le van a servir al usuario de la información financiera? De entrada podemos identificar que una razón financiera es una relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. Esa es una de las definiciones doctrinarias. Esta se le atribuye o me gusta bastante cómo aborda el tema de razones financieras y precisamente tiene un libro específico de razones financieras, se lo recomiendo. Ya es un libro de hace tiempo, pero está bastante explícito. Del autor, un autor clásico en materia de finanzas, que es el doctor Abraham Perdomo Moreno. Él maneja este concepto doctrinario, que una razón financiera es una relación de magnitud que existe entre dos cifras que se comparan entre sí. Y los dos que vienen aquí abajito en nuestra diapositiva son dos tipos de razones financieras, porque ahorita que ya entremos al estudio particular de cada una de esas razones, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las razones, y como lo sabes en la escuela, como lo hemos aplicado, como nos pide el banco, como nos pide la afianzadora, como nos pide algún otro organismo, la mayoría de esas razones son divisiones. Son divisiones, y no me dejarán mentir, la mayoría de razones que conocen, aquella famosa prueba del ácido, la del capital de trabajo, la del patrimonio inmovilizado, la del capital contable, tangible, etc., son divisiones. Sin embargo, no todas las razones financieras son divisiones. Hay algunas que son sumas, hay algunas que son restas. En una suma existe una relación de magnitud entre dos cifras, pero por supuesto que sí. ¿En una resta existe relación de magnitud entre dos cifras? Sí. ¿En una división? Por supuesto que sí. ¿En una multiplicación? Sí. Quiere decir entonces que el tema de razones va más allá de una simple división. Una resta puede representar. Como podrán observar, pues es la cuestión de colocar las razones financieras son pues fórmulas ya establecidas. Como por ejemplo lo podemos ver en estas imágenes que les voy a compartir. Denme un segundito. Como las que están viendo en pantalla. Ahí tenemos los índices de circulante, la prueba de ácido, la razón de inventario, el periodo de cobro, el periodo de pago, los índices de tesorería, y pues ya están realizadas. Sería cuestión nada más de tener como nuestro borrador para poder ir revisando en un Excel o haciéndolo también de manera manual. Pues con esto me despido y les agradezco entonces su atención. Y pues cualquier cosa, estamos en el Teams para que ustedes puedan escribirme. Estoy recibiendo la tarea y van a recibir el día de hoy la retroalimentación de cada una de ellas. Pues sería un gusto para mí seguir teniendo este tipo de contacto por medio de este video. Hasta luego.